Bueno, pues dicho ya todo esto, ya saben cómo va a llegar a Nostrum a Melilla, se lo acabo de contar con todo lujo de detalles. Esa es la buena noticia del transporte en Melilla, que Nostrum vuelve el 24 con 2 enlaces a Málaga, después progresivamente y en función de cuando le autorice la Dirección General de Aviación Civil volverán los enlaces con Sevilla, con Granada y con Almería, porque son además obligación de servicio público, por tanto hay que seguir cumpliéndolas. Habrá un vuelo a Madrid a partir del 15 de julio y se pondrán esos vuelos a Palma de Mallorca y a Las Palmas de Gran Canaria. El vuelo de Barcelona parece ser que esta vez Air Nostrum no lo tiene claro. Y esa es la cara de la moneda. Pero la cruz de la moneda del transporte es que si no hay OPE, al final Armas, no sabemos nada de Balearia, pero Armas, que es la propietaria de Transmediterránea, quitará la mitad de los enlaces marítimos que tiene con el puerto de Melilla desde Almería y desde Málaga. Y claro, esto del transporte aéreo es una cuestión privada, los políticos pocos tienen que decir, pero en el transporte marítimo hay un contrato y hay un ministerio, que es el ministerio que ahora creo que se llama de Transportes además, y es el que debe de hacer frente a esta situación. Por eso hemos decidido, por eso y entre otras muchas razones, viajar una semana más a Madrid para estar con nuestro diputado a Cortes, don Fernando Gutiérrez Díaz Dotazú. Señor Gutiérrez, buenas noches, bienvenido. Hola Alberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Bueno, pues las caras de la moneda, ¿no? La cara del transporte aéreo, que parece que se va a reanudar, que eso es muy bueno para Melilla, y la del transporte marítimo sujeta a la OPE. Marruecos dice que no quiere que la OPE pase por Ceuta y por Melilla, y que así lo va a plantear el próximo día 10 en una reunión con Francia, con Holanda y con España. ¿Qué se puede hacer ante eso? No podemos perder frecuencias marítimas. Bueno, pues lleva ya tiempo pasando ante cada reto que plantea Marruecos en el ejercicio de su soberanía y de sus prerrogativas para hacer valer su derecho, pues nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra nación, pues actúa siempre de forma un poco tímida. Yo creo que es el momento. Yo creo que toda esta situación que viene desencadenándose ya desde el cierre de la aduana comercial hace 2 años, pues hace que las cosas se vean con otra perspectiva y que haya que trabajar para hacer valer nuestros derechos. Yo creo que ante cada acción de Marruecos que provoca dificultades en la sostenibilidad de la ciudad de Melilla, lo que tenemos que hacer nosotros es adoptar decisiones que beneficien y que garanticen esa sostenibilidad. Y esas decisiones pasan por el presidente Imbroda lo ha dicho en muchas ocasiones, por nuestra vuelta de vista, nuestra mirada hacia el norte, hacia la península en primer lugar y hacia la Unión Europea en segundo lugar. En ocasiones se habla mucho de la Unión Europea, que vamos a resolver nuestros problemas en la Unión Europea, haciendo valer nuestra situación ante la Unión Europea, pero la Unión Europea, cada vez que nosotros queremos recurrir a esa vía, dice, bueno, muy bien, nosotros nos ponemos en marcha, pero ¿qué hace el gobierno español? Entonces, la primera responsabilidad está en el gobierno español. Y cuando esas dificultades, si Marruecos las plantea definitivamente así, se confirman, pues habrá que adoptar medidas de promoción de nuestra actividad. Ya hay 2 casos en España que son paradigmáticos en este sentido, que son Canarias y Baleares, que son destinos turísticos preferentes y para los cuales el gobierno español concede una atención prioritaria a esos 2 polos turísticos. Pues tenemos que hacer de Ceuta y Melilla lo mismo, tenemos que promover y hacer incrementar la naturaleza turística de nuestra ciudad y que esa naturaleza turística tenga un impacto en la política activa de subvenciones del gobierno español. O sea, no queda otra alternativa. Tenemos que cambiar nuestro modelo de sostenibilidad. Se habla mucho ahora de por qué el Partido Popular hace referencia ahora a la Unión Aduanera y antes no. Pues porque el modelo de sostenibilidad comercial de Melilla ha venido cambiando y ahora se aventura un cambio drástico, pues hay que acometer cambios drásticos. Pero en esto del transporte marítimo hay un eslabón en medio que nos saltamos, es que se ha caducado el contrato, ha expirado, mejor dicho, el contrato marítimo, se sabía desde el pasado mes de diciembre y claro, ahora mismo las navieras están libres, porque si el contrato marítimo estuviese en vigor, Armas no podría reducir si no hay OPE.
Bueno, la licitación no se ha producido. El contrato anterior ha finalizado efectivamente el 30 de abril. El Ministerio de Transporte y Agenda Urbana 2030, el del señor Ábalos, ha dicho que sobre la base de conversaciones hasta que se produjese la licitación, que esperaban que se produjese en breve, comillas, se mantendría en la misma situación en la que estaba hasta el día de la fecha, pero lo cierto es que ahora está en un vacío jurídico que no compromete a nadie. Es cierto que eso se ha producido y nosotros no tenemos respuesta del Gobierno, pero nuevamente hemos preguntado al Gobierno de qué manera pretende comprometer a las navieras al mantenimiento de la oferta de servicio público, cuándo se va a producir la licitación, etcétera. Eso no sé, efectivamente, ahora mismo hay una nueva... Para que lo entendamos, señor diputado, si Armas, en su libre decisión, porque es una empresa privada al 100%, ve que no tiene ingresos con la OPE, que el tráfico en Melilla ha reducido por la cautela con la que los melillenses, como el resto de los españoles, nos vamos a mover este verano, nadie le puede impedir que lo haga, ¿no? Efectivamente, nadie le puede impedir que lo haga. Ahora legalmente está libre de compromiso porque no existe contrato. Ahora está comprometido sobre una base de un acuerdo verbal con el Ministerio de Transporte. Y estos acuerdos verbales siempre están condicionados a las expectativas que tengan las empresas en el futuro. Si las empresas pierden las expectativas, estos acuerdos verbales se volatilizarán, lógicamente. La única manera de consagrarlos es mediante la ejecución de acciones legales efectivas. Con el gobierno del Partido Popular yo recuerdo que se dio esta circunstancia, pero se hizo lo que se llamó un contrato puente. Es decir, se ataba a las navieras con un contrato. Esto no se puede hacer, no podría ser una solución inmediata que hay que tomar para que nosotros no nos olvidemos que Armas, Air Nostrum, Air Europa y Balearia son nuestras autopistas. Bueno, yo imagino, yo no estoy en el interior de las negociaciones del Ministerio de Transporte. Entiendo que el Ministerio de Transporte, en el interés de los 86.000 o de los 170.000 habitantes, si se quiere incluir a Ceuta, que están en estas circunstancias, tendrá que actuar y tomar las medidas. Yo no sé las medidas que está tomando ahora mismo. Como he dicho, hemos preguntado, no tenemos respuesta aún, porque preguntamos cuando finalizó, preguntamos a finales de abril, hace un mes, cómo pensaba dar solución a este impasse en el que nos encontrábamos como consecuencia de la no renovación de la oferta de servicio público. Pero tendrán que garantizarlo. Esto es como la sostenibilidad de la vida. Si ahora estamos en época de rentas mínimas vitales, ingresos mínimos vitales, que nadie se quede atrás, pues no sé, Ceuta y Melilla están, entiendo yo, incluidas en ese concepto de que nadie se quede atrás, entiendo. Bueno, cambiemos de asunto. Hemos estado toda la semana hablando y debatiendo en tertulias, en debates, en editoriales, en entrevistas acerca de las últimas informaciones que nos llegan procedentes del Reino de Marruecos. Y una es preocupante, pues porque Marruecos parece que quiere desafiar la posibilidad de que tanto Ceuta como Melilla pasemos a formar parte de la Unión Aduanera. Y desde Marruecos se ha dicho ya claramente que si entrasen en la Unión Aduanera, Ceuta y Melilla, ellos no abrirían más la frontera. Esto con independencia de ser una bravuconada o un comentario o una declaración de intenciones, que a su vez tiene mucho de intromisión, ¿no?, en lo que es el libre proceder de la soberanía de un país. ¿A usted a qué le suena, señor diputado? A lo que acaba de decir, a una amenaza y a una bravuconada que es intolerable. El Marruecos siempre reivindica en sus negociaciones con España, se ha hablado mucho de ello desde hace 2 años, cuando se cerró la aduana comercial, siempre habla y reivindica su derecho como país soberano a ejercer las acciones que considere pertinentes. Sin embargo, a España le restringe la ejecución de esos derechos en su actuación soberana también sobre Ceuta y Melilla. El hecho de que desde Ceuta y Melilla se promueva como cambio de la situación del comercio en las ciudades y de la sostenibilidad de las ciudades la actuación en búsqueda de otras vías de sostenibilidad de la ciudad, pues es el ejercicio del derecho de España para garantizar la sostenibilidad de sus ciudades que están en el continente africano. El que España ejerza ese derecho
pues si Marruecos reacciona con un cierre de frontera, condenando al paso o la imposibilidad del paso entre ambas naciones por los pasos fronterizos existentes, pues será un motivo de ruptura de los pactos y acuerdos de buena vecindad, porque todos los acuerdos y tratados de buena vecindad que tenemos suscritos con Marruecos se basan en la misma premisa, en garantizar la sostenibilidad de las localidades a ambas partes de la frontera. Para que Marruecos, cuando suscribe estos acuerdos de buena vecindad, subconsciente o inconscientemente, hace un salto del estrecho. Y él habla de las ciudades fronterizas, entendiendo por tales pues las peninsulares con el Reino de Marruecos y obviando las de Ceuta y Melilla. El ejercicio, la intención de España de poder incluir las ciudades de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera es un ejercicio de soberanía frente al cual Marruecos podrá actuar de manera amistosa o inamistosa. Si son inamistosas, pues será problema de Marruecos el que sea inamistosa. Yo no creo que puesto todo en la balanza sobre los beneficios o perjuicios que nos puede producir esto una vez que la sostenibilidad de Melilla basada en el comercio peatonal transfronterizo, como me gusta a mí llamarlo, en lugar de atípico, o etcétera, está puesta en cuestión por el propio Marruecos, lo cual es legítimo en el uso de sus atribuciones y su derecho, pues que España busque otra sostenibilidad para las ciudades de Ceuta y Melilla, que pasa por promocionar más el turismo de norte a Melilla y, si es posible, también de sur a Melilla, pero si Marruecos cierra esa posibilidad o quiere hacer uso de su posición geográfica para hacer que España sostenga Melilla como Marruecos diga que tenga que sostenerlo España, en contra de la voluntad de los españoles, pues eso es inaceptable. Entonces, es un proceso abierto, pero desde que se produjo el cierre de la aduana comercial hace 2 años, desde que se han producido el límite de paso de mercancías como pescado, frutas y verduras por las fronteras de Ceuta, de Marruecos hacia Ceuta, y se ha producido todo ese mecanismo, digamos, de estrangulamiento de la posibilidad de sostenibilidad de Ceuta y Melilla sobre las bases sobre las que venía siendo sostenible, pues hay que buscar otras alternativas. Lo cierto es que hay 170.000 personas a las que hay que garantizar la sostenibilidad y la pervivencia en sus condiciones de vida, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno español. Sin embargo, en contraposición a esa, digámosle, y permítame la expresión, y entre comillas, beligerancia verbal de las informaciones que llegan de Marruecos, que yo no digo que sean de en boca del gobierno, digo informaciones que llegan desde Marruecos. Sin embargo, por otra parte, Marruecos, que presentó anteayer en Tánger el proyecto de Mar Chica, del Atalayón, desarrollo turístico, que habla de 25 kilómetros de costa, habla de campos de golf, habla de visitas a la ciudadela de Melilla, habla de la instalación a este lado de la frontera donde están las naves ahora mismo pegadas a la frontera de Benienzar, de casinos y de hoteles de gran lujo. Es decir, que Marruecos pretende impulsar sinergias turísticas de un lado y otro de la frontera. Claro, y estas cosas chocan, ¿no? Ya, pretende propiciar sinergias turísticas, pero condicionando el cómo España percibe cuál es la actividad turística que tiene que desarrollarse en Ceuta y en Melilla. Ellos marcan cuál es, o pretenden marcar, mejor dicho, para ser más exacto, cuál debe de ser la actividad turística a desarrollar en Ceuta y en Melilla, cuál debe ser el régimen de paso en las fronteras, cuándo la abro, cuándo la cierro, con qué régimen, con qué flujo, dónde sitúo mis controles fronterizos, qué ejercicio de control fronterizo establezco, en fin, y eso, pues España tiene que reaccionar, actuar y defender los derechos soberanos de España sobre Ceuta y Melilla. Hay que actuar y ellos presentarán en la Unión Europea lo que les parezca y España tiene que actuar. Eso se ha debatido en el Congreso esta mañana, el asunto sobre las relaciones Reino Unido-España en lo que concierne a la gestión de Gibraltar, su frontera. Pues España tiene que actuar de igual manera. Bueno, de igual manera no, porque Melilla no es una colonia, ni Ceuta lo es, y Gibraltar sí lo es, ¿no?, en el derecho internacional. Pero tiene que defender los derechos de los intereses de los españoles que se ven afectados por estas situaciones fronterizas.
Todos los analistas políticos, contertulios, que en este programa tenemos muchos, por fortuna, han coincidido a lo largo de esta semana en una cosa. No sé si usted coincidirá también con ellos. En el silencio del Gobierno de España. Bueno, es que no es una opinión, ¿no? Es una evidencia. Es una evidencia que el Gobierno de España es extraordinariamente timorato, es la palabra, cada vez que por parte de Marruecos se producen afirmaciones por parte de altas personalidades de la política sobre la condición de Ceuta, para ellos, de Ceuta y Melilla como territorios ocupados, y hay un cierto silencio porque bueno, son cosas que no van a ninguna parte, todas estas cosas, y yo creo que en el avance, en todo este avance en el que estamos viviendo, pues el gobierno español no le va a quedar otro remedio que reaccionar, no le va a quedar otro remedio, porque si de esta desidia y de esta dejadez llegamos a evolucionar a situaciones que hagan insostenible o que pretendan hacer insostenible la vida en las ciudades de Ceuta y Melilla, pues esto será inaceptable para España y será un motivo de toma de postura más beligerante. Hasta el momento no lo está siendo, lamentablemente. Quizá no percibe el gobierno de España que estas posturas, digamos, de declaraciones individuales sueltas por aquí y por allá del ministro, del director general de aduanas o de la ministra encargada de los marroquíes en el extranjero, que van haciendo declaraciones en Rabat o en Marruecos en general de este tenor, pues el gobierno español no considera que en la balanza compense abrir una controversia cuando en el otro lado de la balanza hay acuerdos comerciales, de prioridad de trato de mercancías, colaboración en el flujo migratorio, colaboración en la lucha contra el terrorismo internacional de carácter yihadista y todas estas cosas, ¿no? Entonces, en el peso de la balanza, pues de momento el gobierno español no considera que sea procedente salir al paso de todas estas actuaciones unilaterales de Marruecos. Repito por reiterativo, pido disculpas sobre el caso de la aduana comercial. Llevamos 2 años con un grupo de trabajo viendo a ver si T tras T, un T y otro T, pues llegamos a algún entendimiento, pero no avanza eso para nada y todo lo contrario, ¿no? Se van planteando más dificultades. En Melilla no, porque ya con el cierre de la aduana comercial se consideraron de momento como satisfechos, lo abrieron en el frente en Ceuta, cerrando el comercio peatonal transfronterizo inicialmente allí y después prohibiendo el paso de determinado tipo de mercancías desde Marruecos. Entonces van avanzando y lamentablemente de momento nuestro gobierno no está reaccionando, pero yo espero que lo haga porque no queda otra alternativa. Bueno, vayamos ya a la política nacional. Usted está en el Congreso de los Diputados y evidentemente vive muy de cerca lo que está ocurriendo. Nueva prórroga del estado de alarma. Sí, se votó ayer. Salió por 177 votos a favor. Bueno, el debate nuevamente pues planteó algunas discrepancias. La postura del Partido Popular es conocida. Ya el gobierno del señor Sánchez dice que el Partido Popular no ofrece propuestas alternativas, lo cual no es cierto. Hay una propuesta muy formal. Ya desde el 9 de marzo el presidente Casado hizo una propuesta de medidas económicas a ir implementando para prevenir la debacle económica. Después se han ido desarrollando otro tipo de medidas y se presentó en la penúltima, no en la última de la quinta, sino en la cuarta, en la que el Partido Popular se abstuvo, ya presentó una propuesta alternativa de vuelta a la legislación ordinaria y de dejar de legislar en situación de estado de alarma. Bueno, continuamos en ello aparentemente hasta el 21 de junio. Yo tengo la sensación, por lo que oí ayer al presidente Sánchez, de que este estadio en el que nos encontramos es el estadio del pelillos a la mar. Es decir, no tenemos fallecidos, según dice el presidente Sánchez, las autonomías dicen que sí, hemos tenido 27.000 fallecidos, todas las instancias, incluidas las gubernamentales, dicen que estamos por el orden de 45.000, pero bueno, pues ya está. Vamos a mirar al futuro, nos olvidamos de lo que ha pasado y entonces en esa dinámica estamos. Yo creo que es un poco lamentable que todo se quiera conducir de esta manera, un poco bastante, pero en esa estamos. Y en Madrid estamos en fase 1,
En Melilla están en fase 2, caminando hacia la 3, según tengo entendido. Las cosas, sí. Ayer se pidió ya. Gracias a Dios, han ido mejor y han ido bien en Melilla, y hay que decirlo, gracias a Dios, y a la actuación también de las autoridades, que ha prevenido con acierto las posibilidades de expansión de la enfermedad. Esperemos que todo siga evolucionando en ese sentido y que se siga avanzando. Esa es la situación en la que nos encontramos. Bueno, vamos con dos cuestiones, dos fotos fijas que hemos visto esta semana en la política nacional, que son cuanto menos para hacerse pensar, y que yo creo que al conjunto de los ciudadanos no le está haciendo gracia de ningún tipo. La primera, el abandono del Grupo Parlamentario Popular del Senado anteayer. ¿Podemos llegar a esos niveles de crispación? ¿Eso es saludable para la vida pública? En absoluto, no es nada saludable, pero hay una dinámica que se ha establecido de descalificación de las posturas políticas que no comparten la visión sobre la realidad nacional del gobierno, descalificándola de manera a priorística, es decir, antes de que el Partido Popular exprese su punto de vista o antes de que Vox exprese su punto de vista, son descalificados. Son pijos, son de la extrema derecha o de la extrema derecha, de la ultraderecha. Todo es una referencia permanente en ese sentido. Somos xenófobos, somos racistas, somos... Entonces, el episodio en el Senado se suscitó a través de una intervención de un senador de Más Madrid, el señor Rubio, que para hacer su alegato, pues instaló al Partido Popular en posturas aparente o presuntamente, desde su punto de vista, homófobas, enemigas del progreso de la dinámica LGTBI, y entonces se ha abandonado el debate de los argumentos para inscribirse exclusivamente en un debate sobre las personas, sobre la descalificación de las personas. Ayer en el Congreso, el señor Sánchez: señor Casado, señora Abascal, señor Casado, tanto monta, todos son ustedes iguales. O sea, no hay ningún debate sobre argumentos. Señor Casado, desvincule usted de su portavoz, de la señora Álvarez de Toledo, porque la señora Álvarez de Toledo está más próxima. No se debate sobre ningún argumento, solamente se vierten descalificaciones personales. Y sobre la base de esa dinámica, el Gobierno, con ese tono que utiliza ahora el señor Iglesias, que utiliza ahora la señora Lastra, para decir que somos una aberración histórica, o como le dice el señor Iglesias a Vox, son ustedes una inmundicia, resulta que el señor Iglesias se sube a la tribuna para decirle a Vox que volverán a desaparecer como en el siglo pasado se consiguió hacerles desaparecer, les haremos desaparecer como en el siglo pasado, y no pasa nada. Sin embargo, cuando la señora Álvarez de Toledo le dice al señor Iglesias una descripción de la actividad a la que se dedicaba su padre, como consecuencia de que él le ha venido utilizando nuevamente para argumentar algo: señora marquesa, las pulseritas, ustedes, no sé, todo, descalificaciones personales sin ningún argumento en absoluto, pues resulta que cuando se dice algo en relación a lo que se ha dicho previamente de descalificación personal, eso es borrado del diario de sesiones. Ellos tienen una habilidad extraordinaria para convertir todo aquello que ellos provocan en una culpa del provocado. Bueno, y con el señor Marlaska, ¿qué está pasando? Bueno, el señor Marlaska se ha embarcado en una suerte de mentira recurrente que cada vez es más evidente como mentira. Y entonces, pues, es un caso parecido al del señor Ábalos. Todo el misterio de las maletas de Venezuela de la señora Delcy Rodríguez, pues cada día había una rectificación, se desdecía de lo que había dicho el día anterior. 20 minutos en el avión, bueno, luego bajó del avión, luego estuvo en la sala VIP, luego hubo un movimiento de maletas. Con el señor Marlaska está pasando lo mismo. Al principio, bueno, una reconstrucción, una reordenación
del ministerio. Ayer ya dijo, yo no he sido, ha sido el secretario de Estado, a propuesta de la directora general. El señor Sánchez tuvo la desfachatez inmensa de hablar de una mal llamada policía patriótica. Y la mal llamada policía patriótica es por ellos, porque solo son ellos los que utilizan el término de policía patriótica. Se lo inventó el señor Iglesias en su momento, que existía una determinada policía patriótica, y ahora el señor Sánchez utiliza ese argumento como si lo hubiese producido alguien del Partido Popular. Y entonces están embarcados en una dinámica de justificar lo injustificable. El 8M, el 8 de marzo, supuso un riesgo para la población española, especialmente de la de Madrid, que después se irradió al resto de España, del cual ellos tienen que asumir responsabilidades. Y que según el vídeo de las tomas falsas de la ministra Montero lo sabían. Claro, bueno, es que es una evidencia que lo sabían. O sea, existen los informes de la Organización Mundial de la Salud, existen las alertas de China, existen los comunicados de Italia, existen los comunicados de la Unión Europea previniendo al gobierno español y a todos los gobiernos de las circunstancias que se nos aproximaban. Todo el mundo lo sabía. El gobierno español prohibió actividades durante ese fin de semana y en la semana siguiente, como consecuencia del coronavirus. Pero no prohibió esta, porque estaban en una disputa interna a ver quién tenía el protagonismo, si el Partido Socialista de la señora Calvo o Unidas Podemos de la señora Montero. Y entonces, pues la obsesión ideológica que ayer se empeñaron en rechazar, la obsesión ideológica por el liderazgo del movimiento feminista, pues les llevó a asumir riesgos. Lo que pasa es que asumieron riesgos que no eran exclusivamente suyos, asumieron riesgos de los españoles y eso lo tienen que asumir. Tardaremos más o tardaremos menos, pero eso se acabará sustanciando. Y todo este fenómeno del coronel Pérez de los Cobos se sustanció sobre la base de eso, de una investigación de policía judicial hecha por subordinados del señor Pérez de los Cobos, no del señor Pérez de los Cobos, no del coronel Pérez de los Cobos, sino por subordinados del coronel Pérez de los Cobos, a los que el gobierno ha querido tener acceso y tener conocimiento para saber de qué iba. Y eso pues no ha sido posible, no es legal, y cuando el coronel Pérez de los Cobos ha dicho que no era legal, pues se ha producido todo. Un domingo por la noche, que es el momento habitual en el que casi todas las administraciones llevan a cabo reordenaciones del departamento. Los domingos por la noche. Es la práctica habitual de casi todos los gobiernos del mundo. Pues, señor diputado, que ha sido un placer tenerle una vez más con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buen día y mucho ánimo. Muchas gracias.